Los teléfonos rudos llegaron para quedarse y ahora que el mercado está a tope con la competencia en este segmento, pues las marcas lo que buscan ofrecer es alternativas diferentes para alejarse del resto. Hoy revisaremos uno de los últimos lanzamientos de Ulefone, el Armor 25T Pro, que además de venir con un diseño más que estilizado, trae un as bajo la manga. Y es que tu forma de ver las cosas va a cambiar con este telefonito. No te muevas de ahí que te cuento todos los detalles de este Ulefone Armor 25T Pro. Soy Gunther, esto es G-Tech MX y esto arranca ya. Vayamos al unboxing rápido a ver qué han incluido en la cajita. Siempre me encanta este momento, aunque ya sabes lo que vas a encontrar, pues siempre emociona. Tenemos los manuales de toda la vida, que estos no te lo vas a leer. Han incluido una mica de cristal templado, que en este tipo de teléfonos siempre lo hacen. El teléfono que de entrada se siente muy bien en mano y llama la atención el diseño. Me gusta este módulo de cámaras porque se ve muy elegante. La cajita de carga de 33 watts y el cable cargador, que en esta ocasión es rojo. Un strap para que te lo cuelgues en la muñeca. Y el pinchito toda la vida sin el cual no podemos vivir. No han incluido más nada. Lo primero que llama la atención de este teléfono es el diseño. Aunque es un teléfono rudo y por supuesto que resiste todo, tiene un look mucho más premium. Y el responsable de eso es principalmente el módulo de cámaras y los acabados que han metido en este teléfono. Es un teléfono mediano, son 177.4 y 81.4. No es el más delgado del mercado, son 12.5 milímetros y eso tiene un porqué, que ya saben que es la batería, y pesa 326 gramos. En mano se siente bastante bien. Panel trasero con un vistoso y elegante módulo de cámaras. Me gusta este diseño piramidal que han hecho en los bordes de la cámara que resaltan el look del teléfono. Panel trasero con acabado Kevlar que se siente muy bien al tacto y además le aporta resistencia y durabilidad. La marca en plateado bastante discreto aquí al final. Los bordes con placa metálica siguiendo la línea de diseño y los patrones de diseño del módulo de cámaras, también con el mismo color. De este lado tienes subir y bajar volumen, el botón de encendido y apagado que funciona como lector de huellas. De este otro lado un botón programable, la bandeja SIM y para tarjeta TF, que por cierto admite hasta 2 TB. ¿Qué otra cosa podemos destacar? Bueno, las esquinas reforzadas como siempre en este tipo de teléfono. Han mantenido el jack de 3.5 y la entrada USB-C en la parte de abajo. En el diseño le han atinado, señores. El teléfono se ve totalmente premium y aunque deja ver que es resistente, se distancia un poco del diseño típico en estos teléfonos. ¿A ti qué te parece? Ahora, no te vayas con la finta que aunque no se ve tan rudo como sus otros hermanos, este aguanta todo. Trae todas las certificaciones posibles que es IP68, IP69K, 1000 STD 810H, que es la certificación de grado militar, así que resiste agua, polvo y golpes. Si se te cae por accidente, no te preocupes que lo va a aguantar sin ningún problema. Puedes sumergirlo hasta 2 metros durante 30 minutos sin problema. Es decir, que puedes estar muy tranquilo con la resistencia de este Armor 25T. Y hablando de la pantalla, nos encontramos con un panel LCD de 6.78 pulgadas, la cámara punch hole, que es la perforación esta en la pantalla, y con tecnología IPS la pantalla. Resolución Full HD Plus 1080 x 2460, lo que nos da una densidad de píxeles de 396 ppi. Pero lo que más emociona aquí es la tasa de refresco de 120 Hz para que todo fluya como debe ser. La tasa de muestreo táctil es de 240 Hz. Los bordes típicos de este tipo de teléfonos, aunque en este caso se han mantenido la simetría entre los laterales y el superior y el inferior. Protección Corning Gorilla Glass Victus, que es de los más resistentes que hay en el mercado, pero si no te es suficiente, ya vieron que incluye una mica de cristal templado para que le añadas extra protección. No hay mucho más que decir de esta pantalla, salvo que tendrás una experiencia muy buena al consumir contenido o jugar en este teléfono. Y vayamos al plato fuerte de este teléfono, que es la cámara térmica, esta que está en el centro, y no es un truco de software, es una herramienta seria. La cámara tiene una resolución térmica de 160 x 120 y una tasa de refresco de 25 Hz, que para este tipo de cámaras es una locura. Tiene una sensibilidad de menos 50 mK. Con esta camarita vas a poder medir temperatura desde menos 10 hasta los 550 grados Celsius. La precisión va a ser de más o menos 3 grados Celsius. ¿Qué significa esto en el mundo real? Que puedes ver el calor invisible para el ojo humano. Imagina poder detectar fugas de calor en tu casa, identificar cortocircuitos, encontrar animales en la oscuridad o incluso ver la temperatura de la comida. Tú decides para qué usarlo porque tiene un montón de usos. La aplicación ThermoView
ya viene preinstalada y es bastante sencilla de usar. Como les dije, podrás tomar fotos y video, que eso lo controlas aquí. Aquí tienes de este lado filtros y de este otro lado, pues para tener acceso a las fotos y video que grabes con esta aplicación. Aquí arriba tienes todos los accesos rápidos. El primer icono es para todos los ajustes. El segundo es para la medición de áreas. Tú decides si círculo, cuadrado, rectángulo, lo que quieras. Luego el icono que parece un termómetro es para ajustar la emisividad, la temperatura del ambiente o la distancia del objeto. Ya esto es un poquito más técnico, pero por lo general no lo usa. El otro icono es para seleccionar la visión, si es infrarroja, RGB o un mix. Y por último el gradiente de temperatura, que es este que está aquí a un lado. Vaya que la aplicación es bastante completa y muy sencilla de usar. Teniendo en cuenta que una cámara térmica incluso cuesta más que el teléfono en conjunto, que venga ya integrada con estas especificaciones, pues es más que un plus. Y es lo que hace este telefonito diferente del resto de sus competidores y lo convierte en una herramienta de trabajo. Pero ahí no para todo con las cámaras de este teléfono. Trae sensor dual, el principal de 50 megapíxeles. Es un sensor Samsung de 1:1.31 pulgadas y apertura 1.95. Trae estabilización electrónica de imagen que pues en algo ayuda. Las fotos con buena luz son nítidas y detalladas y la verdad que bastante buenas. Trae otro sensor de visión nocturna de 64 megapíxeles. Esta es la otra joya de la corona. El sensor tiene una apertura de 1.79. Esta cámara te va a permitir ver y grabar en completa oscuridad. Es perfecta cuando necesitas algo de seguridad o exploración nocturna o simplemente para sorprender a tus amigos. Pero si a ti te gusta la aventura, este sensor te va a ayudar muchísimo y además te puede sacar de un apuro. Y no olvidemos el doble flash LED para iluminar lo que tú necesites. Y para los amantes de la selfie, tiene una cámara frontal de 32 megapíxeles. El sensor es Samsung también, que funciona perfecto para la mayoría de las ocasiones y regula bastante bien la luz o la exposición. La cámara frontal responde bastante bien en la mayoría de las situaciones. Este es un test de vlogging con la cámara frontal de este telefonito, que son 32 megapíxeles y solo podrás grabar video a 1080p. ¿Qué tal ven la calidad del video? La estabilización, estoy caminando tranquilo. Y la calidad del audio, porque estoy grabando con los micros nativos de este telefonito. Los leo en los comentarios. Con la batería vas a estar feliz, porque lo gordito y lo pesado es porque tiene una batería enorme de 6500 mAh. Según las especificaciones, puedes tener hasta 487 horas en standby y unas 48 horas de conversación. Yo no lo voy a testear, no me voy a pasar 48 horas hablando, pero más o menos en un uso promedio te da hasta 2 días y si eres jugador intensivo, día y medio. Lo bueno es que si tú eres un vampiro energético tienes un cargador de 33 watts que no es para morirse de vértigo, pero te saca del paso. Atención que también tiene carga inalámbrica de 30 watts y por si fuera poco tiene carga inversa inalámbrica, lo que permite que puedas usarlo como power bank para que tus amigos de la manzanita estén preguntándote por carga. Monta el MediaTek Dimensity 6500 y otra vez el Catire se vuelve a meter. Al Catire le encantan este tipo de teléfono porque es en los únicos reviews que él pasa por delante de la cámara. Pero a ver si vuelve de nuevo. ¿Verdad, Catire? Ya se fue. Bueno, monta el Dimensity 6300 5G, un procesador octa-core de 6 nanómetros con velocidades de hasta 2.4 GHz, acompañado de un buen GPU. En términos de rendimiento, esto significa que el teléfono es suficientemente potente para manejar la mayoría de las tareas del día a día y para echarte tus partidas a gusto sin que sufra. Si eres un gamer de hueso colorado, pues puede que te quede corto, pero el Dimensity 6300 es más que suficiente para la mayoría de los mortales. En cuanto a la memoria, viene con 6 GB de RAM del tipo DR4X, que está bastante bien en velocidad, y un almacenamiento interno de 256 GB del tipo UFS 2.2, no es la más rápida, pero es lo que hay. Y si no es suficiente, tienes para expandirlo por medio de tarjeta microSD hasta 2 TB, que ahí te cabe la vida entera. Y vayamos al precio, que es lo que siempre nos da sentimiento en cualquier gadget que decidamos comprar. Pues este te va a sorprender gratamente. Ahora tiene un 30% de descuento en la página oficial de la marca. Puede variar ligeramente el precio, depende de la época en que lo compres, quedando tan solo ahora en 5.532 pesos mexicanos, unos $300 aproximadamente. Si tienes en cuenta que tan solo la cámara térmica, una cámara térmica como esta que está acá, es más costosa que todo el celular y esta es casi de la misma calidad que la que trae el celular, pues ya te sale gratis el resto del celular. ¿A ti qué te parece el precio? En resumen, señores, que el Ulefone Armor 25T Pro no solo cumple lo que promete, sino que supera con creces las expectativas en muchos aspectos.
¿Para quién recomendaría este teléfono? Para el aventurero, el trabajador de la construcción, el técnico, el que necesita un teléfono que simplemente no falle. La combinación de robustez extrema, la increíble cámara térmica que trae, la visión nocturna, una batería masiva que te da para 2 días de uso, pues lo convierten en una alternativa perfecta. He revisado un montón de teléfonos de esta y de otras marcas de teléfonos rudos y la verdad es que este me llamó muchísimo la atención y lo recomiendo totalmente. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que te haya resultado de utilidad el video sobre el Ulefone Armor 25T Pro. Si así fue, deja tu like. Si tienes alguna duda, ponlo en la caja de comentarios que con gusto te contesto. Y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo videos de todos tipos. Soy Gunter, esto es Gtech MX y nos vemos la próxima semana.